Habíamos visto con anterioridad el monopolio, un único vendedor. Habíamos dicho que en ese caso estamos en presencia de una empresa que tiene el poder suficiente en el mercado por ser única o por tener el control del mismo para ser precio decisora, a diferencia de la competencia perfecta. Sin embargo, para poder aumentar sus ingresos, tiene que bajar el precio en la medida que aumenta la producción. En el caso de la competencia monopolística, estamos en presencia de un denominado oxímoron. Oxímoron, no importa el término. Son dos términos que se oponen entre sí, competencia y monopolio. Y esa construcción fue elaborada en el siglo XX por diversos autores para hacer referencia a algunos mercados que no podían ser encorsetados en las otras formas que los neoclásicos pensaron para la competencia imperfecta. Para que todos veamos un ejemplo claro, digamos, de este tipo de mercados, son los kioscos. Ahí tenemos grupos de productos, golosinas, artículos de librería, y otro tipo de productos que pueden vender los kioscos, que venden todos los kioscos. Sin embargo, ellos tratan de funcionar como monopolios frente a su clientela, es decir, cautivar a la clientela de tal manera de no perderla, pero el problema está en que no es uno solo, son muchos. Y veremos que en el largo plazo incluso eso genera un problema. Competencia monopolística o competencia monopólica, según el libro de texto, entonces hace referencia a una forma de mercado que en algunos aspectos se parece a la competencia perfecta. Por ejemplo, hay muchos vendedores y muchos compradores. Entran y salen empresas en la medida que haya beneficios económicos, entran más empresas, las que pierden se retiran, y en el largo plazo, como pasa con la competencia perfecta, llegan a un punto en el cual solamente quedan aquellas que no ganan ni pierden. Pero vamos por partes. ¿Son precios decisoras? Sí. Pero ese poder de mercado que tienen no es lo mismo que el poder de mercado que tiene un monopolio. Por eso en los libros de texto van a ver que la función de demanda que enfrenta cada una de esas empresas son menos elásticas que las que enfrenta el monopolio. Pero en lo demás, su beneficio o la pérdida que pueden obtener se determina de la misma manera para cada empresa como se determina para un monopolio. Es decir, que hay que comparar la función de demanda, la función de precio, que es dependiente negativa, con la función de costo medio total, y ahí sabremos si en el punto de equilibrio las empresas ganan o pierden, o cuáles ganan y cuáles pierden. El punto de equilibrio, el criterio del punto de equilibrio es el mismo que en lo que ya vimos y en lo que veremos, es decir, es donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal. En ese sentido no hay diferencias. La diferencia, lo interesante, de nuevo, es que este tipo de empresas tratan de lograr justamente que los clientes no se vayan, pero no lo logran. Tratan de funcionar como monopolios, pero no lo logran. ¿Cómo lo tratan de hacer? Bueno, justamente en este mercado no hay homogeneidad de producto, sino que estas empresas buscan disfrazar, convencer, ganar a los clientes con elementos adicionales que les permita fidelizarlos. Es algo que no se logra, pero se busca. En el largo plazo, la competencia monopolística, como yo les decía, termina en un punto de equilibrio para todo el mercado,
donde las empresas quedan solo las que no ganan ni pierden. Pero tiene una diferencia muy importante respecto a la competencia perfecta que trato de mostrar en este gráfico y que ustedes van a ver en cualquier libro de texto. El punto de equilibrio que tienen acá no es el mismo que habría en la competencia perfecta. No es el punto que se determina donde el costo medio total es mínimo, sino en otro lugar. Es decir, que el punto de equilibrio de largo plazo de la competencia monopolística muestra que por ejemplo, estos kioscos producen más de lo que el mercado puede absorber, o para decirlo de otra manera, hay más empresas de las que debería haber, de los que podría soportar la demanda. Esta es la característica central, la diferencia con la competencia perfecta y obviamente con el monopolio. Son muchas empresas, entran y salen, como en el caso de la competencia perfecta, pero tienen algún tipo de costo de entrada bajo. Ustedes imaginan que un kiosco, algún tipo de costo tiene por cerrar o por abrir, por ingresar, pero no es tan importante como el caso de un monopolio. Y a diferencia de la competencia perfecta, sí hay ese tipo de costo. Así que la coincidencia, y por eso se le llama competencia monopolística, con la competencia perfecta, es que hay muchos vendedores. Pero monopolística se le dice porque esos vendedores no son precios aceptantes. Funciona la diferenciación de producto, es decir, la idea de disfrazar, embellecer, convencer a los clientes que en tal kiosco es mejor que este otro. Esto es lo más importante que podemos decir de la competencia monopolística. Hay más elementos que ustedes van a ver en la literatura. El último mercado, el más extendido a nivel mundial, el que más debate genera, por la dificultad que evidentemente existe para encontrar un modelo que los represente en su totalidad, es el oligopolio. El oligopolio es un mercado donde hay pocos vendedores, pero al menos dos. El duopolio. Pocos vendedores. Ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, en Argentina, las empresas terminales automotrices. Las 4, 5, 6, las que haya, constituyen un oligopolio en su conjunto. Funcionan como un oligopolio. Se mueven entre estos dos extremos. O compiten ferozmente por ganarse a los clientes, o coluden. La competencia feroz se da sobre todo, no en materia de precios, como se observa en el mercado automotriz, sino a través de la publicidad, de lo que antes llamábamos la diferenciación de producto. El problema está en que cuando la publicidad comienza a tener un peso demasiado importante en los costos variables, estas empresas en algún momento llegan a una tregua, o al menos el Estado las ayuda a llegar a una tregua para cesar esa guerra comercial y ponerse de acuerdo cómo se reparte en el mercado. Y ese reparto del mercado toma la forma de colusión, con ese final. Colusión. La colusión puede ser tácita, es decir, entre las empresas, las terminales automotrices que hay en la Argentina, no hay una formal situación de acuerdo para que cada una tenga un determinado segmento del mercado. Ese es un acuerdo tácito, esa es la colusión. Pero hay situaciones a nivel mundial
en las cuales ese acuerdo se transforma en explícito y se denomina cártel. Un ejemplo en ese sentido, uno de los tantos ejemplos, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que existe desde hace muchos años y que años atrás, antes de que Estados Unidos comenzara a explotar, digamos, las formas no tradicionales de petróleo y gas, de extracción de petróleo y gas en su territorio, era un oligopolio, la OPEP, que influía notablemente en la inflación mundial, en los costos de la energía, en el manejo del precio del petróleo y del gas. El petróleo principalmente. Ahora bien, oligopolios son pocas empresas. ¿Cómo logran que otras no ingresen? Por distintos métodos. Algunos ya los vimos con el monopolio. Las marcas, las patentes. Otras que podríamos incorporar, que no descartémoslo en el monopolio, son las economías de escala. Es decir, fabricar un auto no es un secreto mundial, pero tener los costos lo suficientemente competitivos para poder ingresar a ese mercado es otra cosa. Lograr costos competitivos requiere tener economía de escala, de tal manera que a largo plazo la función de costo medio pueda tener esta forma. Es decir, en algún momento no asciende el costo medio. Eso se logra con economía de escala. Hay otros métodos para impedir el por supuesto. Es la publicidad que yo les mencionaba, las patentes. Hay distintos métodos para que un oligopolio permanezca como tal. Ahora, los acuerdos, sobre todo los explícitos como el cártel, requiere de condiciones que se deben cumplir sí o sí. Primero, las empresas que forman ese cártel, o los países, en el caso de la OPEP, deben ser propietarias del bien o del insumo o de la materia prima en cantidades o reservas suficientes como para que ese acuerdo sea efectivo. Y no tiene que haber traiciones. Si ninguno de los acordantes tiene que romper el acuerdo. Por ejemplo, típicamente para producir más petróleo que el resto de los países y con eso destruir el acuerdo, que tiene como propósito, cuando se fija un límite a los niveles de producción, elevar el precio del barril de petróleo en ese caso, y con eso obtener más ingresos. Esas son condiciones para la existencia y la perdurabilidad de un cártel. Yo les decía al comienzo que hay una larga discusión acerca de cómo se explica el funcionamiento de un oligopolio. Lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. Ustedes van a encontrar en Mochon y Becker o en cualquier libro de microeconomía, Samuelson, o cualquiera de los que tienen en la bibliografía, distintos modelos, muchos modelos, para explicar el funcionamiento del oligopolio. Los distintos autores que construyen esos modelos se caracterizan por criticar a los autores de los otros modelos en el sentido de que ninguno logra expresar en su construcción la totalidad de las posibilidades o de los casos que se pueden dar. ¿Cuáles son algunos de los casos que podemos visualizar? Bueno, uno de los casos es el oligopolio con liderazgo de precios. ¿Qué quiere decir esto? Es una situación en la cual hay una empresa que es lo suficientemente poderosa para fijar el precio del mercado y todas las demás la siguen.
Es el caso típico de el mercado de naftas y gasoil en la Argentina, donde YPF, históricamente, la empresa que tiene el control del mercado, una buena parte del mercado, y por lo tanto es la primera que, cuando hay que subir los precios, cuando tienen que subir los precios, cuando acuerdan subir los precios, de forma no formal, sin acuerdo formal, el primero es YPF. Después ustedes ven que eso, bueno, Shell y todas las demás también lo suben. Es un caso de liderazgo de precios. Este es un formato. Hay otros formatos que tratan de explicar, ustedes lo van a ver. Hay un formato que elaboró un pensador marxista, efectivamente, algunos libros de texto de neoclásicos los mencionan, ¿sí? Mencionan la construcción, pero no el autor, lo cual es un estilo, digamos, abyecto. Construir, mostrar en un manual o en un libro algo que alguien elaboró sin mencionar al autor. Hay un personaje que hay en la ciudad de Buenos Aires que está en campaña electoral que se dedica a hacer ese tipo de cosas con sus autores austríacos. Eso es algo repudiable. El autor de este modelo que yo les voy a comentar se llamó Paul Suissi, norteamericano, marxista. ¿Bien? Que sea norteamericano no invalida que sea marxista, haya sido marxista, o al revés. Digo, por las dudas, ¿no? Que él cómo visualizaba el funcionamiento del oligopolio. Él decía que se podía representar por una curva de demanda quebrada. La curva de demanda que enfrenta el oligopolio es una curva dependiente negativa. Siempre tiene asociada una función de ingreso marginal. ¿Qué característica tendría el oligopolio para Suissi? ¿Qué quiere decir curva de demanda quebrada? Él decía que en algún momento no todas las empresas se comportan de la misma manera. Digamos, cuando la que lidera el mercado sube los precios, la demás la sigue. Cuando baja los precios, no todas la siguen. Entonces, hay un momento en el cual no hay ingreso marginal. Es cero el ingreso marginal, o indefinido, indeterminado. Y entonces en ese espacio económico se determinan infinitos puntos de equilibrio, porque no hay ingreso marginal, no hay forma de saber el punto de equilibrio en realidad. Por lo tanto, las empresas cobran precios con distintos niveles de costos. Hay otros modelos que explican el funcionamiento del oligopolio, pero en particular hay un modelo interesante, entretenido, que se llama la teoría de los juegos, que trata de explicar, sobre todo para los duopolios, las disyuntivas que tienen estas empresas cuando compiten, cuando en lugar de coludir, actúan independientemente una de otras. A eso se llama estrategia dominante, cuando una empresa sube o baja los precios sin importarle lo que hace la otra o las otras. La teoría de los juegos se basa en un caso ya estudiado, que es el siguiente. Supóngase dos individuos, Juan J. y Pedro P., que roban.
y son detenidos. Y se los interroga para saber quién fue el autor, quién fue el ideólogo. Se los interrogan en salas separadas. Entonces, los interrogadores policiales les ofrecen, o de la justicia, les ofrecen distintas posibilidades. Se establece un juego llamado el dilema del prisionero. En ese juego, el premio es la menor cantidad posible de años de prisión que va a tener uno u otro. Pero ninguno de los dos sabe lo que el otro va a hacer. Por ejemplo, si los dos confiesan, les van a aplicar 5 años de prisión a cada uno. Pero si uno no confiesa y el otro sí, el que no confiesa se come 10 años. Ahora, el que no confiesa y el que confiesa no saben lo que va a hacer el otro. Frente a esta disyuntiva. Si los dos callan, quedan en libertad. Ninguno de los dos sabe qué va a hacer el otro. Bueno, las empresas de un duopolio tienen esa disyuntiva a veces. ¿Qué hago? ¿Subo los precios y me quedo sin el mercado? ¿Pierdo el mercado? ¿Qué hará el otro? ¿Uso una estrategia dominante, es decir, yo subo el precio o lo bajo, independientemente de lo que haga el otro? ¿Y el otro qué hará? Entonces, ese tipo de análisis es el que se aplica en este caso para los mercados oligopólicos, en especial cuando hay dos empresas que compiten entre sí. Y ahí van a encontrar además un conjunto de modelos que vienen del siglo XIX, incluso antes de que existiera la escuela neoclásica y antes de que existiera la concepción acerca de la existencia de oligopolios. Y entonces hay modelos más ingenuos que sostenían que en un duopolio las empresas compiten por niveles de producción. Hay modelos menos ingenuos, como el que les acabo de mencionar, que se usa en el dilema del prisionero, donde la disputa es por precio, no por cantidades de producción. Este es el cuadro que presenta estos dos mercados que completan el terceto de mercados de competencia imperfecta que los neoclásicos nos presentan para explicar aquellas situaciones en las cuales no se cumplen los principios de la competencia perfecta.